Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano, otra vez en busca de capítulos, libros, versículos, lugares, personajes, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Desde ya, gracias por participar. Lo que ven aquí detrás mío son las murallas de Jerusalén, la que divide la parte antigua con la parte nueva de la ciudad. Y yo estoy del otro lado, estoy fuera de las murallas, en el monte Sión para ustedes. Un monte que durante muchos siglos estuvo considerado como la verdadera ciudad de David, donde comenzó Jerusalén, aquel lugar que el rey David conquistó. Y dicen, se pensaba que desde aquí había nacido todo. Hasta que con el correr de los años, hace tan poco, 150 años, un arqueólogo hizo excavaciones a 500 metros de aquí y descubrió que la verdadera ciudad de David está, como les dije, en la aldea árabe Siloán. Eso que se ve ahí detrás mío, no muy cerca, no muy lejos, pero no es este lugar según la ciencia. Amigos, el paseo de hoy va a ser por este monte, el monte Sión. Y mientras lo recorro, voy a entender, voy a intentar transmitir, voy a intentar aprender y conocer junto a ustedes sobre tres asuntos. El primero, ¿dónde está enterrado el rey Salomón, el rey Shlomo? Pero para eso, para responder a eso, nosotros necesitamos saber dónde está enterrado el rey David. Y para saber dónde está enterrado el rey David, amigos, nosotros tenemos que entender qué fue lo que hizo para que el rey David esté considerado lo que es. El rey ideal, de cual la descendencia de él va a nacer, o ya nació quizás, el Mesías, el ungido para todos los pueblos monoteístas. ¿Qué es lo que hizo de que la dinastía de este rey haya perdurado durante 400 años aquí en Jerusalén? Y que siempre que nació un nuevo rey se lo consideraba alguien que iba a traer la redención. Esos tres asuntos los vamos a resolver hoy, amigos. Les prometo que va a ser un paseo apasionante. Todavía no lo empecé, pero estoy seguro que va a estar bueno. Y cuando lleguemos al lugar donde supuestamente, donde quizás, donde, no les quiero decir más nada, la tumba del rey Shlomo, ustedes se van a quedar boquiabiertos. Eso se los prometo. Amigos, empecemos el paseo. Adelante. Bueno, amigos, acá vamos a empezar el paseo. Esto que se ve aquí frente nuestro, detrás de los arcos, es la tumba del rey David. El techo de la tumba es el piso del cenáculo, eso que se ve ahí, donde según la fe cristiana Jesús hizo la última cena de Pesaj. Y el techo del cenáculo es un piso de ese minarete de una mezquita que se llama Nevi Daud, que vendría a ser en el árabe del profeta David. Como ven, tres religiones, una por encima de la otra y con todo el simbolismo. Vamos a entrar a la tumba, por supuesto me voy a quedar callado para no molestar a la gente. Les voy a mostrar primero la parte de los hombres y después de las mujeres. Es un lugar que está lleno de gente todo el tiempo. Este es el candelabro que nos recibe. Un candelabro de bronce de 9 brazos, que es el que se pone en el muro occidental cada vez que es la fiesta de Hanukkah, de las luminarias. Esta es la parte de las mujeres, porque la tumba del rey David se transformó en un lugar de rezos. Y nosotros vamos a ir a la parte de los hombres, por supuesto. Nos reciben escritos de Mizmorim, de Tehilim, de salmos escritos por el mismo rey David. Y esta es la sinagoga que está frente a la tumba. Es un lugar de rezos 100%. Esta es la tumba del rey David. Y después se le voy a pasar a explicar el significado de este lugar y de las otras tres preguntas que vamos a responder. Ahí están las mujeres, es la 1 del mediodía. Salgamos.
Vamos a empezar el paseo. Bueno, ya lo empezamos, pero vamos a seguirlo en una terraza con una vista espectacular de 360 grados. Ahí vamos a empezar las explicaciones. Vamos. Amigos, salimos de la tumba y subiremos ahora a la terraza de lo que era la casa de la familia Dajjani, una familia árabe musulmana que vivía encima de la tumba del rey David y del cenáculo y no dejaba entrar gente libremente a esos lugares considerados sagrados para el Islam. Siglos enteros, judíos y cristianos, no tuvimos acceso a la misma, a la tumba, ya que se trataba de una propiedad privada, hasta que en el año 1948, esta parte de Jerusalén que estaba partida le pasó a pertenecer a Israel. Y así pudimos conocer semejante lugar. Durante 19 años, hasta la liberación y unificación de la Ciudad Santa en la Guerra de los 6 días, los judíos no podíamos visitar ni el Muro de los Lamentos, ni la cueva de Raquel en Belén, ni la cueva de los patriarcas y las matriarcas en Hebrón. Entonces, el lugar que acabamos de conocer, la tumba de David, se transformó en el más sagrado de todos los lugares a visitar para todo el pueblo judío. Un lugar que atraía decenas de miles de peregrinos judíos de Israel y de la diáspora. Amigos, ahora sí, vayamos a la fuente. Antes, les cuento que frente nuestro vemos el Monte de los Olivos al este de la ciudad, que esta es la mezquita Nevi Daud que les mostré desde abajo de los primos musulmanes, y ese imponente edificio es la abadía de la Hagia María o la iglesia de la dormición para los hermanos cristianos. La Biblia nos dice en el 1 de Reyes, Veishkav David im Avotav veikaber beir David. Sin embargo, estamos en el monte Sión. Amigos, no se preocupen, después explicaré este conflicto. Antes, vamos a responder la primera pregunta. ¿Por qué David está considerado como tal? Desde muy joven, David ben Ishai atraía la atención del rey de Israel, de Shaul. Shmuel Anabí llegaría un día a su casa en Betlehem para ungirlo con aceite. Y desde ese mismo día, el Espíritu de Dios tocó a aquel joven pelirrojo de lindos ojos. Comenzó a tocar el arpa frente al rey en su palacio y se convirtió en el amigo del alma de Jonatán, el hijo y heredero del rey Shaul. Luego venció a Goliat y pasó a ser amado por todo un pueblo. Con la muerte de Shaul y todos sus hijos varones en el monte Gilboa, David asumió el poder en Hebrón. Estamos hablando del año 1010 a.C. y allí en Hebrón reinó 7 años y medio hasta que conquistó Jerusalén y la transformó en la capital de su Reino Unido. La pasó a llamar Ciudad de David. Hasta el último día de su vida, David reinó a todo un pueblo y se preocupó por la unión del mismo. Había muchas grietas en el pueblo antes de que asuma, grietas que habían nacido incluso a la salida de Egipto. Su ejército conquistó además muchos territorios, tanto al norte como al sur de Israel, en la costa mediterránea al oeste y todo el valle Jordán al este. Al reino de Israel lo convertiría en una potencia mundial digna de admirar. David no solo era un gran líder y un excelente estadista, era además un gran músico con un alma muy delicada. Él redactó muchos cánticos y por todo esto nació el apodo Naim Zmirot Israel en varios escritos, también en los salmos que él mismo escribió. Su descendencia continuó la labor, como les dije al principio, durante 400 años y un testimonio de lo que digo lo podemos encontrar en el profeta Yeshayahu, 2 siglos después de la muerte del rey. Benatati mafteach bet David al shichmo upatach ve'en soger besagar ve'en poteach. Amigos, ahora sí podemos responder la segunda pregunta. ¿Dónde está enterrado el rey David? Luego de 40 años de reinado, a los 70 años falleció. La Biblia no nos señala el lugar exacto del entierro, pero sí nos dice que fue en la ciudad de David, por lo visto, en una cueva fuera de sus murallas. Allí, con los años, se depositarían los restos de todos sus descendientes, por ejemplo, de su nieto Rehabam. Veishkav Rehabam im Avotav, veikaber im Avotav, beir David.
Incluso en la época del retorno a Sion, del primer exilio de Babilonia, siglos de la muerte del rey, se recuerda esas tumbas en el libro Nehemia. Aharab, Ihzik Nehemia, Ben Azbuk, Sar Hetzi Pelek, Bet Sur, Ad Neged, Kibrei David, Bead Abraha Asuyá, Bead Bet Agvorim. Luego de la destrucción del segundo templo, en el año 70 y el segundo exilio de Israel, amigos, se olvidará el lugar geográfico de la ciudad de David. Siglos más tarde, cuando nadie ya sabía el lugar exacto de la tumba, nació el cristianismo. Del judaísmo, como ustedes saben, y ambos jamás olvidaron la importancia de esa tumba. Ellos llegaron a pie desde todo lugar del mundo y no podían reconocer el lugar exacto del entierro. Suponían nada más. No reconocían ni la antigua Jerusalén y por supuesto tampoco la tumba dentro de la misma. Hasta que por primera vez se conectó la ciudad de David y la tumba con el monte Sión. Había sido en el siglo X, en los escritos de un comerciante musulmán llamado el Magdasi. Aquella persona documentó sus paseos y en ellos escribió: la tumba de David y la ciudad de David están en el monte Sión. 200 años después, visitaría Jerusalén un erudito judío llamado Binyamin Metudela, que llegó de España y escribió lo siguiente: más arriba del manantial Shiloach en la montaña, donde está la fortaleza de Sión, allí está la cueva de los reyes de Israel, en un edificio viejo que lo llaman Eijal David. Es decir, donde estuvimos antes y donde terminaré el video, dentro de un rato. A partir de allí en adelante, la tradición judía pasó a identificar este monte con la ciudad de David y su tumba. Luego se unieron a esta tradición los hermanos cristianos y los primos musulmanes. Amigos, este lugar que estamos recorriendo se transformaría con el tiempo en el más importante para los peregrinos de aquellos siglos. Todo esto hasta que llegaría a Jerusalén el investigador y arqueólogo Charles Warren de Inglaterra en el año 1867. Este cristiano evangélico descubrió que la ciudad de David estaba a 500 metros. Las excavaciones arqueológicas no dejaron ni en ese momento ni ahora ninguna duda de que la ciudad de David estaba allí y no aquí. Y yo pregunto, ¿eso hace que la cueva de los reyes no esté en este lugar? En absoluto no. ¿Por qué? Vayamos atrás en la historia. Yosef ben Matitiahu, Flavio Josefo, escribió que la ciudad de David estaba aquí y allá, a 500 metros, en la actual aldea Siluán. Abarcaba todo. Es decir, que de acuerdo a este historiador, es muy probable que aquí estaba la tumba de David y los demás reyes. Shalom, soldados de Israel. Bravo por aprender la historia desde el lugar de los hechos. Sigan así. Amigos, según el Nuevo Testamento, en el discurso de Pedro de Hechos, nos dicen: David Avinu met, benikvar bekvurato itanu y ad hayom azeh. ¿Dónde dijo eso Petros? En este monte, en el monte Sión. Y con estas dos teorías, más la tradición judía, cerramos la ubicación de la tumba de David, que es aquí. Pero ustedes se preguntan, ¿dónde está la de su hijo Shlomo, Salomón? ¿Quieren saberlo? Síganme, amigos. Volví al comienzo, pero en vez de seguir a los turistas, ahora entraré a la izquierda de la tumba. Este es un lugar único, que muy pocos conocen. Tengo permiso para filmar, no se preocupen. Ahí dice Oel Amalahim Mizrach. Ya tienen una pista. Según el judaísmo, amigos, que se basa en la mismísima Biblia, la tumba del rey Salomón está aquí, al lado de la de su padre. ¿Por qué no sabemos el lugar exacto? Escuchen el testimonio de Binyamin Metudela, aquel que visitó Jerusalén en el siglo XII. Y esto que les paso a leer, traducido para ustedes, es lo que escribió. Y en el monte Sión están las tumbas de la casa de David y de los reyes que reinaron posteriormente a él. Ya no se puede visitar el lugar porque hace 15 años se cayó el muro de contención de la tumba ubicada en el monte Sión. El patriarca ortodoxo que estaba a cargo del sitio ordenó tomar las mismas piedras y reconstruir el edificio. Eso fue lo que comenzaron a hacer. Toda una estructura en forma de arcos al lado de la tumba de David. Amigos, hago un paréntesis. ¿Les dice algo este lugar ahora? El relato lo vamos a seguir en la parte más secreta de todas. Vengan conmigo.
Entre los obreros que estaban reconstruyendo el muro caído, había dos personas que eran muy amigas entre sí. Sigo el relato de Metudela. Cierto día, uno de ellos dos hizo un banquete y luego de terminarlo fueron a trabajar. Por supuesto, llegaron tarde al trabajo y le dijeron a su jefe que completarían las horas cuando todos se vayan a comer. Cuando todos se fueron a comer, ellos se quedaron levantando piedras y de repente descubrieron la entrada de una cueva. Uno le dijo al otro: entremos a ver si hay algún tesoro. Caminaron por la cueva hasta llegar a un palacio construido con mucho lujo y con columnas de mármol bañadas de plata y oro. Se encontraron con una mesa de oro, una vara y una corona de un rey. Se trataba de la tumba del rey David. A su izquierda estaba la tumba de su hijo, el rey Salomón, y enseguidilla a la izquierda, bajo arcos, uno por uno, los reyes de Judea. Eso que ven ahí, amigos, son un escrito de los 10 mandamientos, pero escrito hace poquito por lo que veo, nada antiguo. La cuestión que esas dos personas intentaron entrar al palacio y un viento tormentoso salió de la boca de la cueva, los golpeó, se cayeron al piso y casi se mueren. Quedaron allí recostados hasta la noche sin poder moverse. De repente, el viento trajo consigo una fuerte voz que les dijo: levántense y salgan de ese lugar. Ellos dos salieron de allí corriendo, y yo hago un paréntesis, salieron de este lugar sellado corriendo. Sí, amigos, y lo digo emocionado. Fueron directamente a lo del patriarca ortodoxo y le contaron lo que les había pasado. Sigo el relato de Metudela. El patriarca comentó lo sucedido al rabino Abraham de la ciudad y éste les respondió que se trata de las verdaderas tumbas de los reyes. Al otro día quisieron entrar ambos, el patriarca y el rabino, con las dos personas que habían estado ahí adentro, pero éstas se negaron. Estaban aún recostadas en sus camas y con mucho miedo les dijeron: no volveremos a entrar allí porque no es del agrado de Dios que visitemos esos lugares. Ese día ordenó el patriarca ortodoxo dejar las tumbas debajo de los escombros y no reconstruir nada, creyendo que era una obra de Dios. Ese lugar está cubierto, como ven, hasta el día de hoy. Eso es lo que me contó el rabino Abraham de Jerusalén. Amigos, aquí termina el testimonio de Binyamin Metudela. Pero los siglos pasaron y los judíos cada vez estamos más convencidos que se trata de esa pared, que detrás de ese lugar descansa el rey Salomón. Y yo, con la tradición, jamás discuto. Es más, vivo de ella mucho antes que siga a mi religión judía o a la ciencia mundial. Esta es la postura judía y yo la respeto. Y ustedes, amigos, expongan sus ideas en los comentarios, así nos enriquecen a todos. Muy emocionado me despido de ustedes. Shalom.